Vamos a pasar del Congreso al Ejecutivo porque ya se encuentra con nosotros enlazado por videollamada el señor Ernesto Álvarez. Él es primer ministro y estuvo ayer en el Congreso. Muy buenos días, señor Álvarez, y muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, encantado de la invitación. Gracias, señor Álvarez. Yo quiero comenzar con una pregunta económica y tiene que ver con lo que sucedió ayer. El Consejo Fiscal hizo por primera vez en su historia una conferencia de prensa alertando sobre básicamente el déficit fiscal y toda la situación que tiene que ver con el endeudamiento del Perú, estas 229 leyes que se han aprobado desde el 2021 hasta ahora, que suman 36.000 millones de soles, es presión fiscal. Hay digamos, una autocrítica. Bueno, usted acaba de llegar al Congreso, al Ejecutivo, pero ¿hay de repente alguna reflexión respecto a esta preocupación que levanta el Consejo Fiscal? Indudablemente que sí. Uno de los grandes elementos que debemos conservar por encima de las ideologías, de las perspectivas políticas, etcétera, es el mandato constitucional de equilibrio presupuestal. Eso nos ha permitido como sociedad sobrevivir en el plano económico a pesar del caos, ya no es crisis, el caos político en el cual nos encontramos desde el 2016. Por tanto, debemos no solamente mantener, sino atesorar este mandato de equilibrio presupuestal. Ahora bien, el caos político, esa crisis permanente en la cual nos encontramos, es la causante, en gran medida, de que no se haya satisfecho de manera ordenada, planificada, las demandas de la población. Escuchando a alcaldes, a gobernadores regionales, a personalidades del mundo interno del Perú, en esos 6, 7 días que han transcurrido, he podido percibir con nitidez de que hay inmensas demandas, hay inmensas necesidades prácticamente conmovedoras de poblados de frontera, poblados que nosotros pensamos que están razonablemente equilibrados, pero el tema, Maro, es de que entendemos las urgencias de cada una de las personas y por tanto los congresistas tienen la obligación de representar a sus electores y exigir y pedir, solicitar, negociar y por fin acordar medidas en favor de sus electores, en favor de las necesidades urgentes de sus electores. El problema es de que como no hay estabilidad política, como no hay un sistema de partidos que nos permita agendar progresivamente la satisfacción de las demandas, es que cada uno de los congresistas prácticamente individualmente hace lo que puede por su circunscripción. Y es así como en un país donde tienen más de 10 bancadas, cada congresista negocia, acuerda, satisfacer a sus intereses, pero claro, sin visualizar la perspectiva nacional. O sea, yo entiendo perfectamente la labor del congresista y posiblemente intentaría hacer lo mismo, pero el problema es de que no ha existido un orden, una progresividad. ¿No ha existido un contrapeso, diría, del Ministerio de Economía, que es digamos, el gran llamado a poner un alto a estas medidas populistas, antitécnicas, que muchas veces provienen del Congreso, y un Ejecutivo que en los últimos años no ha usado la prerrogativa que tiene de observar leyes, como incluso por ejemplo, llevarlas al Tribunal Constitucional? O llevarlas al Tribunal Constitucional, ¿no? Que es un terreno, como usted conoce muy bien, donde en años anteriores se ha puesto alto o se ha puesto, digamos, se ha sentado algún tipo de precedente para que no se puedan seguir aprobando ese tipo de leyes populistas y antitécnicas. Martín, gracias por la pregunta. Esa es la clave. El problema es que el Ejecutivo dependía del Congreso. O sea, su existencia misma era tan precaria, tanto de los elegidos democráticamente, porque ya venía un gobierno sin mayoría parlamentaria, y luego con Dina Boluarte dependía, prácticamente cada semana se presentaba una moción de vacancia presidencial, por tanto no podía oponerse a la necesidad política de los congresistas.
Y este tema es singularmente grave y es precisamente, grafica la necesidad de recobrar el orden político y de retomar un sistema de partidos ordenado que permita que las decisiones políticas puedan ser asumidas con responsabilidad total. Pero el Poder Ejecutivo sigue dependiendo, o el condiciones. gobierno sigue dependiendo del Congreso en cierta medida, y seguimos viendo, ahora ya no a través de mociones de vacancia, pero sí a través de mociones de censura, como se presentó a los pocos días de haber asumido el presidente José Gerí, y la percepción que hay desde fuera es que más que nunca quizás el gobierno termina dependiendo del Congreso, tiene un cierto bloque que lo respalda, pero sigue dependiendo de las acciones del Poder Legislativo. Exactamente. Ahora se ha producido una figura constitucionalmente muy interesante. En este momento el gobierno peruano se ha parlamentarizado tanto que el presidente de la República, jefe de Estado y jefe de gobierno, porque estamos en un régimen presidencial, depende de un voto de censura ministerial. O sea, prácticamente en esos momentos el régimen peruano ha devenido de un presidencialismo frenado a un parlamentarismo atenuado. La diferencia es clara. En anteriores gobiernos, el tema básico, esencial, era cómo mantenerse en el gobierno, cómo mantener el sillón, porque de por medio existían investigaciones de carácter judicial, persecuciones de carácter jurídico, etc. A diferencia de eso, en este gobierno lo que tenemos es de que la misión de cada uno de los ministros, incluso del congresista, del presidente del Congreso, hoy presidente en funciones, no es la de protegerse, no es la de mantener el sillón cueste lo que cueste. Por el contrario, hemos dicho que este es un gobierno provisional, hemos dicho que somos profesionales que ponemos el pecho para tratar de aminorar los problemas de alguna manera y entregarle al siguiente gobierno un país un poco más pacificado, con una lucha contra la criminalidad avanzada, pero que en el fondo no tenemos ningún problema si es que el Congreso asume la responsabilidad de provocar una nueva caída de un gobierno y con él un nuevo espacio de desorden. Por tanto, no tenemos nada que proteger, no tenemos ningún inconveniente en retirarnos a nuestra actividad privada el día de mañana. Esa es la diferencia. Por eso es prácticamente muy similar a un régimen parlamentario hoy en día. La estabilidad del gobierno descansa en la voluntad de la mayoría parlamentaria, pero la mayoría parlamentaria ahora sí es consciente de la necesidad de mantener el orden para tener elecciones generales que ya han sido convocadas. Pero algunos dirían que ese poder que recae en esta mayoría también de alguna manera maniata al gobierno a los intereses de esta mayoría, de estas bancadas que tienen, digamos, el mayor peso numérico dentro del Congreso. Todavía no hemos realmente tocado el tema en grupo, pero por lo que yo he podido escucharle al presidente Gerí y por las conversaciones que he tenido con la mayoría de los señores ministros, entiendo perfectamente que en el momento en que haya que observar una ley aprobada por el Congreso porque daña, perjudica o hace peligrar la economía o las finanzas del país, lo haremos y asumiremos las consecuencias. Y si hay que presentar una demanda de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, yo creo que lo haremos. Señor Álvarez, buenos días. Señor Álvarez, buenos días. Sebastián Ortiz, de Política del Comercio. Una consulta. En la presentación que hizo el día de ayer ante el Congreso, no hizo referencia a lo que va a suceder con el Reinfo. Y también, horas antes de su presentación por el voto de confianza, usted dijo que la minería artesanal necesita más tiempo para formalizarse. ¿Cuál es la postura del gobierno del presidente Gerí sobre este punto? ¿Debe o no ampliarse este mecanismo? Sebastián, muchas gracias. En principio, la decisión en este momento está a cargo del Congreso. Como gobierno, no hemos todavía conversado, no hemos tomado una posición.
Yo entiendo que el presidente Gerí tuvo una posición como congresista, pero como señalábamos al principio, los congresistas se deben a sus electores dentro de su circunscripción. Pero una vez asumida la función del presidente de la República, la visión tiene que ser nacional. Por tanto, la lógica política del presidente Gerí ha cambiado. Ahora, ¿cuál es la posición del gobierno? Tendremos que discutirlo en su momento. Lo que yo he señalado es de que somos plenamente conscientes de la problemática que puede ser sintetizada de una manera quizás arbitraria, en el sentido de que la pequeña minería y la minería artesanal tiene el grave problema de que tiene que enfrentar trabas burocráticas. Se ha señalado del orden de más de 180 pasos que requieren una inversión gigantesca que solo las grandes empresas, o sea, la gran minería, puede enfrentar y realizar, incluso con mucha dificultad. Por tanto, el tema no es si el reinfo es prolongado o si no es prolongado. El problema de la minería es estructural. El marco legal no obedece a la realidad de los peruanos. No es posible que las trabas burocráticas, por diversos motivos, desde ambientales, sociales, hasta meramente jurídicas, hayan impedido que la mediana minería y la pequeña minería se haya formalizado. Entonces, el problema señor Álvarez, es de fondo, no es solamente anecdótico de esta semana. Señor Álvarez, ¿vamos a ver una ampliación del reinfo por parte del gobierno? ¿Apoyar una cosa como esa? ¿O más bien apoyar la ley MAPE? Depende del Congreso. Y la posición del Ejecutivo tendrá que ser tomada... Bueno, pero el Ejecutivo también puede observar. Usted lo ha dicho hace un momento, ¿no? Que puede observar leyes. Entonces, si el Congreso aprueba la ampliación del reinfo, ¿el gobierno está dispuesto a observar? Lo discutiremos en el gabinete ministerial. Pero antes tendremos que escuchar a los técnicos, que los hay, de ambas posiciones, y tomaremos una posición como gobierno. Una consulta para cerrar con este tema. Desde inicios de esta semana hay decenas de mineros informales que han bloqueado parte de la avenida Bancay precisamente frente al Congreso. ¿Por qué en este caso la Policía Nacional no ha actuado para liberar la vía? Entiendo que estamos en estado de emergencia y que están prohibidas las reuniones de muchas personas. Entonces, ¿por qué en el caso de los mineros informales se está actuando con un criterio diferente? Bueno, las manifestaciones están, más que prohibidas, están sujetas a una autorización. Toda convocatoria masiva de público requiere una autorización. ¿Por qué no se ha intervenido policialmente a los mineros que están en la avenida Bancay? Porque hasta ahora no hay ningún policía herido. Ellos están manifestando una posición, una postura que encuentro a su manera legítima, aunque claro, siempre se habla de que hay penetración y hay intereses de la minería ilegal allí mismo, pero lo están sosteniendo de manera pacífica. En el momento en que comiencen a generar desorden, a atacar a las fuerzas policiales, a provocar policías heridos, a intentar quemarles la cara con fuego, con artefactos pirotécnicos, me imagino que la policía responderá de manera proporcional y adecuada. Señor Álvarez, y sobre la ley MAPE, ¿ustedes han podido revisar la propuesta que está en el Congreso? ¿Están a favor o más bien optarían tal vez por hacer algunas modificaciones? No, todavía tampoco hemos tomado una posición, Maro. De acuerdo. Recuerda que tenemos 7 días en el gobierno y no podemos asumir una posición individual porque ahora formamos parte de un colectivo que tiene responsabilidad y debe actuar de la manera más seria posible. Señor Álvarez, una consulta. Usted en su cuenta de X, que usted la borró antes de asumir el cargo de presidente del Consejo de Ministros, calificó las marchas de la generación Z como, abro comillas, un intento subversivo para acabar con la democracia. Ahora, como primer ministro, ¿sigue pensando lo mismo? La opinión que pueda tener un profesor universitario como individuo cambia radicalmente cuando uno asume una posición
de responsabilidad en un gobierno. Al igual que el presidente Gerí, él tenía una posición, unos votos como congresista, pero ahora como presidente tiene que tener una visión nacional. En este momento yo no me debo a Ernesto Álvarez, yo me debo al cargo de suma responsabilidad con el presente y el futuro de los peruanos. Por tanto, lo que yo hubiese podido pensar, opinar alegremente como un individuo, cambia radicalmente cuando tengo la responsabilidad, no solamente para las personas que me pudieron haber seguido en el Twitter o en las cuentas, sino mi responsabilidad es para con todos. En este momento lo que el presidente Gerí necesita, y ha expuesto que es necesidad para toda la sociedad, es la pacificación y la reconciliación. Entonces, si yo he opinado en contra de algún colectivo, yo le pido disculpas a ese colectivo. Le pido disculpas como presidente del Consejo de Ministros, porque en este momento se requiere la pacificación. Las elecciones generales están convocadas, por tanto, en el futuro inmediato, desde abril, podrán elegir los muchachos, los estudiantes, los indignados, los que legítimamente están protestando por este caos político del cual hemos hablado, podrán asumir su responsabilidad también y votar de manera responsable para que después, dentro de unos meses, en agosto, en septiembre, no estemos enarbolando nuevamente los letreros: fulano de tal no me representa. Primer ministro, usted realizó una visita a los miembros de las fuerzas policiales que fueron heridos durante las últimas protestas. Quería saber si usted ha tenido algún intento de acercamiento con los familiares del joven que falleció en las mismas protestas del 15 de octubre. Con Eduardo Ruiz Sáenz. No, en ese momento teníamos un día y medio de asumido el mandato. Me fue consultado y si yo quería ir a donde estaban los familiares con su pérdida, con su dolorosa pérdida, yo decidí voluntariamente, y asumo la responsabilidad de no ir, porque en un momento de dolor familiar, no importa en qué circunstancias, pero en un momento de dolor familiar es casi una provocación que un personaje del gobierno se presente, porque en principio, si fuese yo miembro de la familia, pensaría que está en busca de cámara, en busca de tomar una posición valiéndose de mi dolor. Por tanto, yo juzgué, y creo que fue oportuno, no concurrir, no hacer ningún aspaviento, ganar la fotografía a costa del dolor de una familia. Primer ministro, disculpe, el presidente del Congreso en funciones, el señor Rospigliosi, ha calificado de ilegal la detención del suboficial Luis Magallanes, quien fue el autor del disparo que acabó con la vida de Eduardo Ruiz. Ha solicitado incluso su reincorporación a la Policía Nacional. ¿Cuál es la postura del gobierno en el caso del señor Magallanes y de esta propuesta que ha hecho el señor Rospigliosi? En primer lugar, hay que ser respetuosos de la justicia peruana y respetuosos de la institucionalidad de la policía. Ahora, el congresista presidente del Congreso, Rospigliosi, ha llamado la atención en el sentido de que existe una ley vigente de que faculta al policía de hacer uso de su arma de fuego cuando tiene que intervenir en casos de flagrancia o como aparentemente... ¿Hay flagrancia en este caso? Disculpe, ¿hay flagrancia en este caso? No, en general, en temas de flagrancia o como aparentemente ha sucedido en este caso en defensa personal. Ahora, esto es materia de investigación por parte de la propia policía y por parte del Ministerio Público. La detención, creo yo, ha podido ser perfectamente manejada al interior de la policía, porque primero está golpeado, estaba hospitalizado con conmoción cerebral, y segundo, esto pudo haber sido manejado porque si la intención de la detención es evitar que la fuga, evitar que se desarraigue de la investigación, esto la institución policial perfectamente lo pudo manejar y con una
con una detención interna dentro del cuartel policial. Señor Álvarez, vamos a cortar la entrevista. Entendemos que usted tiene otro compromiso. Queremos agradecerle por estar con nosotros esta mañana.